Esto va a empezar con un ejercicio. Según la orientación de Melba, tú no puedes contestar. ¿Qué capítulo de Juan nos toca leer hoy? 4, 5, 3 y medio va a ser. 4. Es el 4. Empezamos el jueves con el 1. Vos me adelantaba. Melba dijo mañana, el miércoles, mañana empezamos, 21 días antes de Semana Santa. Este tiempo de preparación, ¿no? O sea, de una preparación especial para ir adentrándonos en esa semana que vivió Jesús, y que murió Jesús, y que resucitó Jesús. A veces nos quedamos con la resurrección, o a veces nos quedamos con la muerte. La obra de Jesús es plena. Nació, se hizo hombre, siendo Dios, vivió, demostró el amor de Dios, murió de una forma muy dura y resucitó. Y hemos hecho memoria de todo eso. Haced memoria de mí, es el mandato que nos dejó Jesús. Y hacemos memoria, inclusive a mí me gusta decir, de lo que Jesús ha hecho conmigo, desde aquella adolescencia rochense hasta hoy. De eso también hacemos memoria. A veces nos aparecen las imágenes de las reuniones de jóvenes. Hablábamos, creo que ayer o antes de ayer, en función del bautismo de unos hermanitos jóvenes de una iglesia en Flor de Maroña, integrantes del Centro Juvenil Sebastopol de Juventud para Cristo, que se habían bautizado en la playa. Y a mí me vino el recuerdo de mi bautismo en el arroyo de Rocha. 2 por 3 pasamos con Cari por ahí, y hay niños jugando, bañándose en la playa. ¿En la playa? Sandra, ¿en la playa también? ¿En qué playa? Allá en Juan Lacase. ¿Hay playa en Juan Lacase? No, vamos a ir a Juan Lacase ahora, así que vamos a conocer la playa de Juan Lacase. Yo en Rocha hay mucha playa, pero en el arroyo de Rocha, un lugar hermoso. Hacemos memoria de Jesús y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces Juan 4 toca leer hoy. Otro adelantado que tenemos en la comunidad es Alejandro, porque Alejandro predicó sobre Juan 4 el domingo pasado, sobre un fragmento de Juan 4. Pero la palabra de Dios es inagotable, así que si viniera un predicador por domingo a predicar sobre Juan 4, siempre tendría cosas nuevas para compartir, porque la palabra de Dios es viva. Y no es solo lo que está escrito en la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia, más lo que Dios me revela a mí en cada situación de vida. Eso es la complejidad, la plenitud de lo que es la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. La Biblia más lo que nos dice en cada momento a partir de la lectura, de la oración. Dios sigue hablándonos, sigue pronunciando palabra y sigue siendo palabra divina, palabra de Dios. Y Juan 4 tiene 2 grandes episodios, digamos, ¿no? Dos grandes historias, 2 grandes acciones de Jesús entre la gente, entre las personas con las cuales Él se vinculaba. Si hay una cosa que Jesús hizo permanentemente es buscar el vínculo con las personas. Buscar, hablar, sentarse a escuchar, intercambiar, establecer contacto. Se dice que el vínculo es compartir tiempo y espacio. Bueno, Jesús se vinculó fuertemente con las personas. Y no lo hacía por simpático, lo hacía porque esa era la forma que tenía de transmitir el Evangelio, la promesa de Dios, la buena nueva, a través de un vínculo fuerte, generando confianza, generando cercanía. Desde ahí Jesús
transmitía y generaba un contexto que lo habilitaba para expresar la promesa que representaba que Dios le había dado que trajera al mundo, a los hombres, a las mujeres, a los niños en aquella época y en esta. Y hoy somos nosotros quienes tenemos el mandato de transmitir la promesa de Dios, la buena noticia. Y esta cuestión de la cercanía, del vínculo, del estrechar relaciones, para proclamar el Evangelio, sigue siendo necesario, sigue siendo vital, sigue siendo una enseñanza que Jesús nos dejó. Y vamos a escarbar un poquito sobre este concepto, ¿no? La necesidad de generar vínculos, generar confianza, escuchar, recibir, dar, para proclamar el Evangelio a las personas. Como orientación de este concepto, les voy a... Esta es que de la Biblia se achica la letra, es tremendo, pero bueno. Es de leer mucho la Biblia, se desgasta y la letra queda chiquita. ¿Cómo? Sí, cierto. No es tan grande tampoco, ¿eh? Juan 10. Si será importante y necesario esta cuestión de prepararnos para proclamar el Evangelio, porque a veces pensamos, bueno, me convertí, tengo ganas de expresar lo que pasó en mi vida, y está bien, eso viene de Dios, viene del Espíritu Santo, las ganas de compartir lo que tenemos y hemos recibido como regalo. Pero también, si bien es bueno mantener estas ganas, también es importante prepararnos. Y Jesús lo enseñó. Jesús, cuando reunió a unos 70, 72 personas que tenían este deseo, que habían conocido a transmitir esto. Para un poquito. Vamos a ordenar ese deseo de transmitir a Cristo, de transmitir lo que estoy haciendo en tu vida. Vamos a ordenarlo un poquito y vamos a tener como algunos elementos que te van a ayudar a transmitir esa fe, esa experiencia con Jesús. Entonces los reúne, a veces yo digo, les hace un taller de capacitación, como estamos acostumbrados hoy, ¿no? Bueno, Camila participó de unos talleres el fin de semana y aprendiste mucho, ¿no? Bien, yo tuve un ratito nomás y estaba Camila ahí muy entusiasmada con el taller, Melba también, Alicia. Y hay que prepararse. Y para evangelizar también tenemos que prepararnos. Y miren, Jesús, preparando a aquellas personas, a los 72 misioneros, cristianas, que salían a predicar, dentro de ese taller que les hizo, dice, al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya allí, y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, está cerca de ustedes. 3 momentos. Entren en las casas, coman con ellos, atiendan sus enfermedades. En aquel momento la enfermedad era lo que provocaba más miedo, porque no había mucha solución para enfermedades que hoy son cotidianas, simples, lo arreglamos con unas pastillitas o... Atiendan sus necesidades, hoy diríamos sus necesidades, y hoy las necesidades son otras, pero son necesidades humanas, es trabajo, es vínculo familiar, es ser escuchado, es prepararse para el trabajo, es tener un apoyo escolar, es escuchar a alguien que está angustiado. Las necesidades son múltiples y son en relación a cada persona. No hay una regla general que todo el mundo necesita, lo que cada uno necesita es lo que está viviendo. Entonces atiendan sus necesidades y hace como un cierre, no se vayan de ese vínculo, de esa relación, de esa casa donde comieron, donde se vincularon, sin decirles y proclamarles el Evangelio de la salvación. El reino de Dios se ha acercado a ustedes.
Y esto puede decir, bueno, Jesús le dio una charla sobre esto, ¿no? Les hizo un taller a aquellos que se estaban preparando. Pero no solamente, porque también lo vivió, también puso en práctica. ¿Qué mejor enseñanza que el ejemplo de vida que Jesús daba? Esto del ejemplo de vida para Jesús fue como un componente didáctico fundamental, que después se los transmitió a los discípulos y los discípulos a los apóstoles y así se fue generando. La fuerza del testimonio de vida, fundamental. Predicamos con nuestra vida. Eso es un principio, digamos, que Jesús lo puso en práctica. Entonces, vamos a leer también la segunda escena de Juan, cuando... 4. En esto de seguir recorriendo, ¿se acuerdan que los judíos, por ejemplo, para ir de Judea a Galilea, hacían una travesía cruzaban el río Jordán 2 veces, salían, no pasaban por Samaria y entraban de vuelta en Galilea por el conflicto entre judíos y samaritanos, digamos, ¿no? Era muy raro ver que un judío, creo que capaz que de noche para cortar camino, pasaban medio escondido y cruzaban rapidito Samaria. Jesús tuvo una actitud muy distinta a los judíos. Y el encuentro con la mujer no fue planificado. ¿Qué fue lo que planificó Jesús? Lo dice el texto después de la charla con la mujer. Quedarse unos días en Samaria. Jesús iba no a cruzar Samaria para ir a Galilea, que después sí fue a Galilea. Iba a quedarse. Judío, iba a quedarse en Samaria unos días. En ese tránsito que llegaba a Samaria se encuentra con esta mujer. Se encuentra con la samaritana que iba a buscar agua. Lo hacía tradicionalmente, nos decía Alejandro que lo hacía al mediodía porque era la hora por el sol y el calor que menos gente iba. Y para no encontrarse con gente en el camino, iba a esa hora con un cántaro para llenarlo de agua y llevarlo a su familia. En ese momento se encuentran con Jesús. ¿Qué es lo primero que Jesús hace en términos de entablar un vínculo con esa mujer? Lo primero que Jesús hace es mostrar una necesidad propia. No le dice a la mujer, tú necesitas agua viva para no tener sed jamás al inicio de la relación. Se muestra necesitado. Jesús, Hijo de Dios, muestra una necesidad humana. Tengo sed, dame agua de beber. Y esto de entrada impactó a la mujer. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? Tú, hombre judío, a mí, mujer samaritana, me pides que te dé agua. Es un impacto positivo, un impacto de cercanía. Esa situación de Jesús mostrar una necesidad humana rápidamente conecta a la mujer con Jesús. Lo atrae, la atrae. Le llama poderosamente la atención, lo ve bien, lo ve confuso, pero quiere decir que yo, mujer samaritana, tengo algo para dar a un hombre judío. No se me había ocurrido, no sé cuántos años tendría la mujer, pero en mi vida se había ocurrido que yo podía satisfacer la necesidad de sed a un hombre judío. Y esto no fue casualidad, esto es la forma que Jesús nos enseña a empezar a trabajar, a empezar a desarrollar con una persona un proceso hacia la evangelización. Ese fue el primer punto de evangelización, mostrarse humilde y necesitado.
A veces tenemos la perspectiva equivocada de decir, bueno, los cristianos tenemos cosas para dar. Entonces vamos a alguien que necesita todo, nosotros que tenemos todo, vamos a dárselo. Le voy a llevar a Jesús, decimos a veces, como si cargáramos con Jesús al hombro. Le voy a llevar a Jesús. Jesús va solo. Jesús está. Jesús vive en esa persona. Esa persona no lo ha reconocido. No le llevamos a Jesús. Jesús se muestra humilde, necesitado y pide a esa mujer satisfacer esa necesidad de sed. Vamos a detenernos un poquito acá y vamos a ver qué pasa en el otro episodio. A partir del capítulo 43, después que Jesús pasa unos días ahí en Samaria, como decíamos, pasado esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea. Porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Capernaum. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le respondió, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto, antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo? Y le contestaron, ayer, a la 1:00 p.m, se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Podemos decir acá, el oficial creyó, pero después chequeó la hora, a ver si era casualidad o era efectivamente la hora que Jesús había dicho que el hijo. ¿Cuál es el primer impacto que tiene este oficial de Jesús sin conocerlo todavía personalmente? ¿Qué es lo que le llega a este señor para empezar a abrir su mente y su corazón hacia Jesús? ¿Qué es lo primero que le llega? Lo que conocía, los milagros y las señales de que Jesús, en la Pascua en Jerusalén, en Caná de Galilea, en la boda, había hecho. Le llega el testimonio, la forma de vida de Jesús. Nunca había escuchado una palabra de Jesús, pero le llega la forma en que Jesús vivía entre aquellas personas. Si nos detenemos un poquito, que no lo vamos a leer porque lo recordamos perfectamente, la boda de Caná. ¿Jesús va a la boda a convertir agua en vino? ¿Jesús va a participar de un evento social, de unas bodas? Ahora estamos preparando las bodas ahí de Lucas y Jimena. Bueno, están preparando ellos, ¿no? Pero hoy tuvimos una charla de cómo venía la mano. Camila parece que está preparando la boda. Hay mucha gente colaborando con esa boda, ¿no? Qué lindo es cuando hay una boda y hay un equipo. Jimena decía, no, hay varios equipos. Qué bueno, ese casamiento va a salir muy bien. Jesús va a disfrutar de esa boda, va
Hay algunas interpretaciones que podría llegar a ser un hermano, un familiar de Jesús que se casaba por el rol que tiene María. Si no, sería medio atrevido María estar ordenando un poco ahí la boda, ¿no? Pero Jesús va a vincularse, va a estar, va a compartir un tiempo de alegría, de festejo, de celebración, a saludar, a conversar. Y en ese propósito de estar, de vincularse, de ser parte de una fiesta, me supongo en un lugar de poca gente, todo el pueblo sabía que había una boda, digamos, ¿no? Jesús es parte de ese festejo, de esa celebración, de esa alegría, de esos vínculos, conversación, tomar vino. Y en algún momento Dios le pone una posibilidad de ministerio frente a él. ¿Y qué hace Jesús? Aun cuando no era el propósito central transformar el agua en vino, tiene esa conversación con María, diciendo, a ver Jesús, se quedaron sin vino, y yo qué sé, yo no soy ni el que me caso, ni el padre, ni... No ha llegado mi hora, le dice Jesús. Y en este no ha llegado mi hora, yo creo que hay un mensaje de en qué momento proclamamos explícitamente el Evangelio. ¿En qué momento explícitamente le decimos a la persona que Jesús le está buscando? A la hora señalada, a la hora que Dios nos indique. No es la hora que nosotros pensamos que tenemos que salir y aquella persona tenemos que atomizarla diciéndole que es un pecador, que tiene que arrepentirse, que Jesús es la única salida. Es la hora. ¿Cuál es la hora? Esto después del vínculo, después de atender tal vez otras necesidades más sentidas de la persona, proclamarle y proclamar el Evangelio, la salvación, explicitarle el mensaje de salvación. No ha llegado mi hora. No era el momento. Lo hizo cuando Jesús entendió que era el momento de dar una señal milagrosa. Inclusive el maître se asombró de que el mejor vino viniera al final de la fiesta, ¿no? Parece que el mejor vino viene después que están todos medio borrachos, que no se dan cuenta ni si están tomando vino o alcohol azul, como se usaba antes. El mejor vino porque, y es así, Jesús no podía ser un vino mediocre, solo podía ser un BCP, ¿no? Un buen vino, un buen Tanat. No sé si había Tanat en aquel momento, creo que no, pero un buen vino, calidad, que la gente apreciaba que eso era un buen vino, el que se sirve primero, no el que se sirve último. Es que Jesús no hace cosas mediocres, digamos, ¿no? No hace vino en caja. Entonces, el mejor vino, la obra de Jesús es perfecta. Todo esto el oficial lo conocía estas señales que Jesús había dado. De tal punto que Jesús parece que lo rezonga, pero no lo rezonga. Le dice, usted viene a mí porque, claro, ha visto señales y milagros y solo creen si ven algo milagroso, si no, no creen en mí, no creen en Dios. No es un rezongo, no es un rezongo. Yo creo que esto es un mensaje para nosotros en el sentido de que las señales que nosotros demos como hijos, hijas de Dios, como cristianos y cristianas, impactan en las personas. Qué importantes son las señales que damos. Y no el parecernos, no el qué dirán, no el que tenemos que mostrarnos como cristianos y cristianas, en el sentido de la humildad. Si necesitamos, pedimos, pero también damos señales de que Dios obra en nosotros. También damos señales que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y por esas señales, por esos testimonios de vida, sin abrir la boca, sin mencionar a Dios y a Jesús, mucha gente puede tomar contacto con Jesús a través de nosotros. Nuestra vida, nuestras señales, tal vez no nuestros milagros, tal vez no milagros que
Jesús haga a través de nuestras oraciones, aunque sí las hay. ¿Cuántas experiencias tenemos de orar como comunidad o orar personalmente y aparecen cosas que a los ojos nuestros son milagrosas porque no podemos hacerlas humanamente, solo la puede hacer el poder de Dios? Entonces, ¿creen si ven señales? Sí, esa es la forma que Dios nos enseña. Demos señales que somos cristianos y cristianas. Vivamos de tal forma que la gente se interese en por qué somos así. O sea que en esta que parece un rezongo hay un mensaje de enseñanza. Las señales testimoniales que damos de nuestra vida son parte de nuestra evangelización, son parte de ese proceso de evangelización que surge vinculándonos, generando esperanza, generando confianza, escuchando las necesidades de las personas y cuando sea la hora, proclamar el Evangelio y no en otro momento. Cuando pensamos en las distintas formas en que las personas se acercan a Dios, no hay un modelo único, porque es el Espíritu Santo el que obra. Hay personas que se han convertido escuchando un mensaje en la radio o en la televisión o en YouTube. Otras personas se han convertido después de mucho tiempo en la iglesia. Otras personas se han convertido minutos antes de que el Señor los llame a su presencia y van a su presencia porque se convierten en ese momento. O sea que no hay un modelo único de evangelización. Pero esta es una enseñanza de Jesús que nos dice que vinculémonos con la gente, con las personas, que primero escuchemos las necesidades que tienen y procuremos juntos la satisfacción, que seamos humildes, no las tenemos todas, no tenemos la verdad, no la tenemos clara en todo, tenemos necesidades, y en esto de compartir, entren en un lugar y coman con ellos, tiene que ver con esto de, en una mesa estamos no solamente recibiendo lo que las personas que cocinaron hicieron, estamos valorando a esa persona, como Jesús valoró a la samaritana, mujer samaritana, hombre judío, una distancia sociológica enorme en aquel momento, provocó ese acto humilde y de explicitar necesidades, provocó una cercanía impresionante. Yo me imaginaba, si pasa un señor, traje, corbata, un auto de $70.000, y para aquí al lado del contenedor y le dice a Miguel, dame algo de comer. ¿Qué impacto provocaría en Miguel? Y la distancia entre el hombre de plata del auto caro y Miguel, capaz que bastante menor a la distancia entre la samaritana y Jesús. Generó cercanía, rompió con la distancia. Rompió con la distancia. A partir de ahí fue posible que Jesús le hablara del agua de vida, del agua que si la recibía de Jesús no tendría sed jamás. Que el Señor nos ayude a identificar distintas formas de llegar a la gente con la evangelización, con Jesús. Distintas formas. Pero que las distintas formas sean porque nos vinculamos con las personas, porque estamos atentos a sus necesidades y porque no dejamos de tener la sensibilidad de que cuando Dios nos diga ahora, proclamemos el amor de Dios.